Estamos justamente con alguien que yo digo es de la casa, Ricardo Neira, lo esperamos cada jueves, hoy día con un tema como siempre muy interesante. Así es, buenos días, Verónica. Hoy día vamos a conversar sobre las escuelas en internet, online. Cómo han permeado toda la sociedad hoy día la formación, sobre todo de los niños, a nivel mundial. Y tenemos nuestra invitada. Así es, no sé si está conectada, estamos en eso, estamos conectándola. Vamos a hablar de las escuelas online, que era un antes, yo diría, y un después de la pandemia. Porque todos, además, con la pandemia, una sorpresa para nuestra vida, en el fondo, empezamos a ver que este mes que iba a ser, porque ¿te acuerdas cuando suspendieron las clases? Exacto. Se suspendieron a mitad de marzo del 2020, yo me acuerdo perfecto. Y mi hija, de hecho, la que tengo 3 niñitas, y la mayor, ella el primer mes, en el fondo, no hizo nada. Se conectaba, se dormía un rato, y cuando empezaron las pruebas, ella no podía entender que estaba en ese formato y siempre pensó, no mamá, si vamos a volver, y pasaron 2 años de la vuelta. Más con un tema de salud, yo no las hice volver el último semestre porque no nos podíamos vacunar. Tuvimos un tema bien específico con mi salud. Entonces, 2 años. Ahí estamos conectándonos, estoy escuchando algo ahí, así que me avisan cuando esté lista nuestra invitada, que es Sandra Concha, directora del colegio online Camino Libre. Vamos a conversar de eso con Sandra, cómo formó su colegio, cuánto tiempo, a lo mejor lo formó en pandemia, yo no sé nada, yo voy a comentar. Aquí está, Sandra Concha. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, gusto saludarlos. Igualmente, Sandra, ¿cómo estás? Hoy Hola, estamos Sandra. introduciendo, aquí está Ricardo. Sí. Estábamos justamente introduciendo todo este tema y lo que nos pasó a mí como madre, que muchas madres nos están viendo también y padres, ¿no es cierto?, que nos pilló de sorpresa esto de la pandemia y que empezamos a ver que semana que se quedaban iban prolongándose y finalmente tuvimos que rápidamente ver qué hacíamos. Por ejemplo, yo tengo 3 hijas, 3 computadores, no es algo menor, no fue algo menor. Y me dio la sensación, quizás, de que íbamos a seguir online para siempre. Y pensé, de hecho, ponerla en un colegio online, debo confesarlo. Así que yo este tema me encanta porque estuve viendo muchos y quiero preguntarte. El colegio online Camino Libre, que es el que tú diriges, ¿cómo empieza? Por favor, cuéntanos todo. Bueno, es interesante ver que si bien la pandemia dio un impulso a toda esta modalidad online en educación, viene de mucho antes. A nivel mundial, y en Chile tiene más de 10 años. ¿Sí? Claro. Entonces sí. La pandemia lo que hace en el fondo es como confirmarnos lo posible, lo eficiente que puede ser, ¿ya? Ahora, lo que sí sucedió en los colegios tradicionales cuando hacen este cambio, dada la contingencia sanitaria, no estaban preparados. Ellos no tenían el equipo, no tenían la capacitación con los docentes, no tenían los recursos para poder acceder. Por eso también ahí deja una idea de que no es tan fácil. Pero cuando la educación online está diseñada para eso, es otra cosa. Sandra, ¿tú este colegio lo formaste ¿cuándo? Nosotros ya lleva 2 años, pero el diseño empieza un poquito antes. Mucho antes, sí, claro. Tú bien decías, hace más de 10 años hay colegios online, pero claramente yo, como lo comentaba antes que entraras al aire, hay un antes y un después de la pandemia. Y mucha gente que nunca evaluó la posibilidad de ponerle un colegio online, finalmente se terminó convenciendo y quizás se quedó en esta modalidad online. Exacto, no, y de hecho muchas familias que volvieron a lo presencial, después dijeron, no, la verdad que me queda mucho más cómodo esta modalidad, más aún con un equipo que me acompañe y que tenga un diseño más especializado para eso. Así que... Te quiero preguntar sobre el colegio tuyo, ¿cómo es la propuesta? Porque también hay distintos colegios online, hay distintas modalidades de entregar la educación. Hay algunos como, por ejemplo, y tú lo debes tener muchísimo más claro que yo, pero solo para introducir y tú lo sigues completando, por favor. Hay algunos que son, por ejemplo, no se conectan todos los días. Te entregan segmentos, así como tienes que tener unidad 1 y 2, tú tienes que cumplirlo dentro de un tiempo, 2 semanas. Tú verás cuando lo ves, tú verás si te haces un horario, etc. Y hay otros con modalidad online diariamente, como si fuera ir a asistir a un colegio. Así es. Tenemos varias modalidades. Nosotros
nuestro diseño busca sostener la interacción directa con los estudiantes, porque creemos que el vínculo afectivo en la educación tiene que estar presente, independiente que sea online o presencial, ¿ya? Que se logra de todas maneras a través de esta modalidad. Por lo tanto, nuestras clases son sincrónicas, todas, con un horario de lunes a viernes, para que también la familia se organice, se planifique, pueda tener también algo que es fundamental en el aprendizaje, ir desarrollando hábitos, rutinas, rituales de aprendizaje que llamamos nosotros, que eso también es parte de la formación y el desarrollo de los niños y niñas. Perfecto, o sea, bien importante entonces ustedes sincrónicos, sí. Significa que todas las veces conectan, no sé, de 10 a 2 de la tarde están conectados. Exacto, tenemos horarios, bloques, ¿no? Y las familias se van organizando. Recreo. Absolutamente. Oye, cuéntanos un poquito más sobre cuántos niños tienen, cómo viste ese cambio, de cuántos empezaron, cuántos siguieron, cuánta gente quizás volvió a lo presencial y después te dijo, ¿sabes qué? Dame matrícula porque sigo con ustedes. Así es. Nosotros tenemos en cada aula 8 estudiantes porque hemos evaluado que es un número óptimo para poder realizar educación personalizada, que sea efectiva, sobre todo en edades tempranas. Nosotros tenemos 8 estudiantes hasta sexto básico, séptimo y octavo ya subimos a 10 estudiantes por aula. Que también es distinto a cuando vemos aulas de 30, de 40 estudiantes, independiente que sean presenciales o no. Es una exigencia tremenda para el docente de poder vincularse directamente con cada uno de esos estudiantes. No alcanzan a conocerlos. Al tener este número reducido, sí conocemos a nuestros estudiantes y a sus familias, porque en esta modalidad algo que es clave es trabajar en equipo con la familia, que es un discurso bien bonito que lo vemos en todos los colegios, seamos equipo, pero en esta modalidad tiene que ser real, ¿no? Tenemos que ser equipo. Nuestras familias son los brazos nuestros en los hogares, ¿sí? Entonces, sí, nos conocemos, nos vinculamos y nos apoyamos mutuamente con este objetivo de brindar el mejor aprendizaje para nuestros estudiantes. Sandra, te voy a dejar con Ricardo un segundo. Ricardo, por favor, para que interactúes con Sandra también. Hazle todas las preguntas, yo también tengo varias, pero ahí Ricardo también. Bueno, los colegios online realmente tuvieron una gran penetración con el COVID. En Chile, 3.600.000 alumnos entraron, como bien lo planteaste tú, en unas clases que estaban presencial y se transformaron online o híbridas en algunos casos. Y en los establecimientos no estaban preparados para ese impacto, ni tampoco la metodología de aplicación, que son distintas a las clases presenciales de los profesores, de trabajar en esta modalidad online con distintas plataformas que se utilizan, tampoco se estaba preparando. Ahora, a lo que apunta realmente los colegios online, por una parte, a los apoderados que estén de los 22 años a los 55 años, que son apoderados, que esos van a estar trabajando, van a estar más aceptando el colegio online. Es la generación Millennium, es la generación Centennium, esas son generaciones. Y también hoy día los alumnos que están trabajando en esto, que se llama la generación T, táctil, porque ellos nacieron con el celular, nacieron con el computador, es más fácil que utilicen de manera eficiente las plataformas. O sea, lo que está haciendo Sandra en el colegio online, ¿no es cierto?, es, por una parte, cambiando las metodologías presenciales a una metodología online, y también los profesores tienen que estar adecuados en esta formación. Y ojo, que por ejemplo, a la universidad, me imagino yo, las universidades que forman profesores, yo creo que tienen que incorporarla esta nueva forma de enseñanza. Así que yo creo que eso es lo que ha realizado y va a tener un alto crecimiento. Y la pregunta que yo le haría a Sandra, ustedes están con los colegios, con la validación de la certificación de los alumnos libres. También hay certificaciones
de otros países que certifican a los alumnos que prácticamente no pueden, o sea, simplemente no están como alumnos libres, certificados por el MIUC, pero le dan esta otra alternativa de certificación en colegios en Estados Unidos, en Europa. Y llama la atención, por ejemplo, en Europa hay 3 países que prácticamente la certificación de alumnos libres, perdón, de certificación online, está totalmente validada, que es Portugal, Checo, iba a decir Checoslovaquia, pero de ahí está un poquito atrasado la República Checa, y Dinamarca. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú, Sandra? ¿Vas a llevar a una certificación internacional? Mira, nosotros estamos actualmente a través de la certificación, todos nuestros estudiantes, como la mayoría de los colegios que tienen pedagogías alternativas, incluso presenciales, a través de exámenes libres, que es la certificación que en el fondo desde el Ministerio de Educación directamente va permitiendo el paso de nivel, ¿no? Y así hasta cuarto medio y ningún problema. Pero efectivamente yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, es parte yo creo que de un proceso, de una transición, y nosotros estamos súper de acuerdo que podríamos llegar a ese lugar. Ahora, lo que sí vemos también, que es bien interesante tener esta modalidad de exámenes libres, al menos que es lo que hoy día disponemos en Chile, porque también nos ayuda a comprometernos mucho más con el aprendizaje. A nosotros nos llegan estudiantes de colegios tradicionales que certifican de manera autónoma, ¿no es cierto?, pero que no se comprometen con su aprendizaje, que los pasan de curso nomás. Nosotros sí nos tenemos que comprometer con el aprendizaje, porque no somos nosotros los que los vamos a certificar en el paso a nivel. No sé si me explico. Sí, eso. Perdón que te interrumpa. Yo creo que aquí, justo, yo de hecho era lo que quería preguntarte, porque los que estamos en colegios tradicionales, entre comillas, ¿no es cierto? El mayor susto como mamá, y te lo voy a comentar muy personalmente yo, y me imagino que mucha gente también se siente identificada, es eso. El tema de, porque no te explican también, el tema de que tú tienes que hacer ese circuito en el fondo, de que en tal fecha tienen que rendir. Hay algunos colegios que te ofrecen y te dicen no te preocupes que te vamos a ayudar con todo eso, pero hay otros que no necesariamente. Entonces esa responsabilidad que en el fondo uno se le entrega al establecimiento pasa a formar parte de la responsabilidad que tú tienes como papá, mamá. Y no es tan fácil, sobre todo cuando tienes más de uno. Tienes mucha más, no sé si me entiendes, entonces, y ahí hay un susto, un temor de tirarte a la piscina y decir, voy a salir de acá y voy a entrar acá, que incluso es mucho más conveniente en el tema económico si tú estás además en un colegio privado. Así es, o sea, es uno de los temores bien frecuentes, pero también ya pasa a ser un mito, esto de, oh, qué difícil, qué terrible, no voy a poder. En general, el primer año está ese susto que tú mencionas. Pero luego es un trámite. Luego llegan las familias y no es el foco central. Nosotros queremos que nuestros estudiantes disfruten el aprendizaje, quieran aprender, no que aprendan para un examen. ¿Sí? O sea, finalmente ya es una anécdota el examen. ¿No? Si nosotros logramos ese disfrute, ese compromiso, ese placer, ese descubrirse a sí mismo a través de estudiar, de aprender con otros, es clave, ¿ya? Y por eso nosotros también tenemos un área que es fundamental, de hecho es una asignatura nuestra, que junto con las asignaturas que van a ser evaluadas, obviamente, que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional. Y ahí trabajamos con los pilares de la educación que tienen que ver con aprender a ser, a conocer, a convivir, a aprender, a transformarse, que van a ser finalmente habilidades que hoy día ya sabemos que son claves. Y, por supuesto, basándonos en nuestras planificaciones con los temarios del Ministerio, que es la base, es el piso. Sandra, perdona, agarrándome también de la pregunta de Ricardo, ¿existe esa posibilidad, alguna idea de que esto no necesariamente sea con exámenes libres, sino que realmente sea un colegio que esté validado, así como cualquier colegio que existe, ¿no es cierto?, privado, presencial? ¿Existe esa posibilidad, existe ese paso de que ya no tengan que hacer exámenes libres, sino que rindan sus pruebas como cualquier otro colegio en el fondo y que tú lo vayas evaluando y lo vayas haciendo pasar?
Con certificaciones internacionales, con la certificación nacional actual no está disponible, pero sí sería y es interesante y es parte de nuestro objetivo también avanzar hacia allá. Al menos tener la posibilidad de elegir esa opción. Sí, que sea dentro del marco, que finalmente sería como un derecho de los padres, ¿no es cierto? Porque además es mucho más conveniente. Yo entiendo también, y hay otra aprehensión, voy a tirar otra aprehensión de la gente que dice, no, yo, que no es presencial, esto fue forzado en la pandemia, pero yo jamás haría que mi hijo estuviera tantas horas en el computador y que, por ejemplo, el tema de los deportes, la vida al aire libre, el tema de la sociabilidad, está bajo en este tema del colegio online. ¿Cómo lo hacen? Porque tú acabas de decir una asignatura socioemocional. ¿Cómo se hace para compensar todos esos temores también? Claro, ahí es fundamental. Nuestro principal objetivo es apoyar y acompañar a las familias que están tomando la decisión de educar en casa, de hacer homeschooling, ¿sí? Y familias que hacen homeschooling y no participan en un colegio online ni nada, lo hacen de manera absolutamente autónoma. También está una modalidad que es el unschooling, que es sin ninguna escolarización o metodología particular, que es mucho más extrema. Pero algunas de esas familias sí buscan el apoyo externo. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que con un equipo docente, de profesionales, vamos a estar acompañando en didáctica, en pedagogía, en todo eso. Pero acá uno de los temores efectivamente es que no van a poder socializar sus hijos de forma adecuada, como si en el paradigma tradicional, ¿no es cierto?, siempre estuviésemos escuchando que la única forma de que nuestros hijos e hijas socialicen es a través del colegio, asistiendo a un colegio. Y la verdad que no es así, es otro de los mitos que existe. De hecho, muchos estudiantes tienen una posibilidad de sociabilizar de manera mucho más sana, más espontánea, más contenida cuando están educando en casa. ¿Por qué? Porque además de toda esta parte más académica, participan de deportes, muchos estudiantes súper deportistas, academias de arte, actividades culturales, tienen una gama amplia de intercambio y de relaciones con pares y con otras edades. Entonces, la socialización finalmente puede ser de muchísima más calidad con esta modalidad que una socialización forzada con horarios extendidos, ya que los niños llegan agotados, que no necesariamente lo pasan bien y donde vemos, y ahí me pongo desde el área de la salud, con una cantidad de ansiedades, fobias, problemas de autoestima, producto de esa socialización extrema también, forzada o muy exigente desde una modalidad tradicional. No hay, yo creo que una forma, creo que son varias las formas y cada familia tiene que encontrarlo. Pero lo que sí no podemos como generalizar, ¿no? De que solo desde ese lugar vamos a lograrlo. Hoy día hay muchísimas más posibilidades. Sandra, con respecto a lo que tú vives y lo que has vivido en estos 2 años ya, que se desarrolló y que hubo un salto, y también me imagino que hubo un salto con tu colegio, Camino Libre, con respecto a las otras alternativas también online, yo comentaba, ¿no es cierto? Tú ya nos dices que tienes, son clases, ¿no es cierto? Horarios de clases diariamente, así como si fueran al colegio. Me imagino que también habrá el tema de complemento del idioma, no sé, cuéntanos un poquito de el proyecto Camino Libre, cómo es tu propuesta para que la gente sepa y pueda entrar a www.caminolibre.cl. Sí, bueno, ahí en esto están estas otras modalidades que tienen clases como envasadas, ¿no? Que están, que cada uno va descargando. Respecto a eso, nosotros no lo realizamos porque deja al estudiante en un lugar muy pasivo y sin la interacción con otros, donde desde nuestra mirada es donde se produce principalmente la motivación por el aprendizaje. Respecto al inglés, es algo que nosotros también estamos avanzando, estamos con un convenio con una academia de inglés que es
English for Kids, que es especialista en el área, que ofrece talleres de inglés hasta cuarto básico y de quinto en adelante clases de inglés, ¿no? Ahí aumentamos las clases de inglés porque también en los exámenes libres desde quinto hacia arriba es evaluado esta asignatura también, ¿ya? Y queremos seguir profundizándonos en el idioma también, porque, y ahí todos lo sabemos, Ricardo, tú lo debes saber más que nadie, las competencias del siglo XXI van por la línea del idioma, de las competencias digitales y del aprendizaje socioemocional. Exacto. Y ahí nosotros queremos estar alineados con eso, ¿no? Por lo tanto, le damos relevancia. Estamos hoy día invitando a conocernos, estamos en las entrevistas con la matrícula ya para el 2023, porque como somos bien acotados nuestras vacantes, ¿no? Porque queremos darle un espacio muy cuidado, muy personalizado, ya estamos empezando, ya nos están como consultando por la matrícula del próximo año y estamos haciendo las entrevistas para poder profundizar en esta modalidad. Fundamental para nosotros no evaluamos a los estudiantes. Eso te iba a preguntar. Pero sí al sistema familiar, porque una modalidad como esta requiere una dinámica familiar que acompañe, que se comprometa. Esto que también todo el mundo habla, ¿no? Oye, es que la familia tiene que comprometerse. Acá es verdad, es real, la familia es parte, ¿no? Pero es parte y tenemos experiencias de mamás que llorando de emoción nos dicen, yo estuve ahí cuando mi hijo aprendió a leer, yo estuve ahí cuando mi hijo aprendió y descubrió y no sé qué y no sé cuánto. O sea, eso queremos, ¿no? Que la familia realmente sea activa, autónoma, participativa. Nosotros tenemos jornadas familiares, coloquios con los papás, las mamás, reuniones obviamente de apoderados que corresponde, acompañamos los procesos y queremos generar comunidad. Sandra, perdona, ¿y hay algún tipo? Porque también yo he visto otros colegios online que de repente dicen, bueno, 2 veces al año nos reunimos presencial. ¿Existe eso aquí en este colegio o todo es online? Sí, mira, este año el centro de apoderadas, que también se está fortaleciendo ahí, siendo parte, que es algo que nos encanta. Ellos hoy día entre los apoderados y nosotros estamos organizando una jornada para noviembre que va a ser presencial y que claro, tiene esta dificultad. Nosotros tenemos estudiantes de todo Chile, ¿ah? Entonces claro, la movilización es un tema, ¿no? Claro. Pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias para facilitar ese proceso y en noviembre tener una jornada presencial también. ¿Cuántos alumnos tiene Camino Libre ahora? Somos 90 familias y el próximo año ya vamos a duplicarnos. ¡Uy, qué rápido! Estamos pensando que queremos llegar como, claro, mira, de todas maneras. Oye, espectacular. Yo sigo pensando que yo las tengo en un colegio particular, que me sale carísimo. Mucho esfuerzo se paga, ¿eh? Claro, uno forma parte de la comunidad. Tengo una hija pequeñita que tiene 8 años ahora, o sea, con pandemia estaba recién empezando a leer. A mí me tocó verla porque la verdad es que tiene hartas capacidades, menos mal. Entonces aprendió sola, porque yo le enseñaba, pero en realidad ella como que un día, mamá, ya leo. Una cosa impactante, cosa que no me pasó con las otras 2. Entonces para mí fue una emoción súper grande porque estábamos en pandemia, por eso la pude ver. Ese también es un temor grande, porque por ejemplo yo trabajo toda la mañana, no hay nadie como en la casa, entonces es complejo para uno que es mamá sola con las niñas. También esos desafíos que tú dices, me gusta que esté, claro, pude estar porque estábamos en pandemia, pero no necesariamente, ahora está un poquito más grande, sí, todas. Entonces, ahí hay ciertas cosas que uno de repente le gusta conversar más para dar este salto, porque es un salto grande. Así es un salto tremendo el que se da, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Antiguamente, o sea, hasta ahora, ¿no es cierto?, se le entrega la responsabilidad de la educación al establecimiento educacional. Tú dejas a tu niño en la mañana y en la tarde lo recoge y la formación está a cargo del establecimiento. Hoy día no. En este cambio, con los colegios online, las familias son parte de la formación también. Hay una colaboración, hay una forma sistémica de ver la formación y también acá, ¿cuáles son los estudiantes que se está focalizando? Estudiantes, por ejemplo, que tienen otras capacidades distintas, o sea, capacidad o que han
tenido, por ejemplo, acoso, Ay, sí, estudiantil. acoso Bullying. estudiantil, bullying. Por ejemplo. Entonces, aquí también se transforma eso porque la familia la está acogiendo y hay una interacción y hay un crecimiento y una dinámica distinta que los niños forman, ¿no es cierto?, se forman a la mirada de los apoderados, los padres, y los padres también aprenden, como dice Sandra, ¿no es cierto?, de vivir el aprendizaje con él. Entonces es una mirada distinta, es un cambio de paradigma lo que hay. Es un cambio de paradigma que ojalá también haya políticas públicas al respecto. Por eso yo preguntaba que también sería súper bueno que ya fueran reconocidos derechamente por el Ministerio de Educación y ustedes cumplieran como otro colegio que entrega de una forma online. Creo que eso sería mucho más fácil y también mucha gente que está con estos temores también sería conquistada por el colegio online, que tiene muchas cosas positivas también. Ahí, en esto del cambio de paradigma en el que estamos, es también volver a recuperar un espacio que como sociedad, como humanidad teníamos. La educación era originalmente en casa, en el hogar, en comunidad. Con la revolución industrial, ¿no es cierto? Teníamos que sacar a los papás a la fábrica, donde dejamos a los niños, inventemos las escuelas. Y tenemos esas escuelas hace 200 años idénticas, ¿no? Y siguen estando. Y hoy día es como, bueno, pero ¿vamos a seguir con esto? ¿O podemos también recuperar esa autonomía en la educación? Papás, mamás, que de verdad nos dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo en la casa. No sé, porque no lo aprendí. ¿No? De sus familias, y como decía también ahí Ricardo, jóvenes que se están atreviendo a decir, yo quiero saber convivir con mi familia, ¿no? Y quiero involucrarme en sus procesos. Y por último, las motivaciones que hay desde la familia para acceder a este tipo de educación más alternativa son varias. Motivaciones ideológicas, psicológicas, pedagógicas, religiosas. ¿Ya? Tenemos distintas motivaciones, y todas son válidas. Oye, yo quiero agradecer a Sandra Conte. Sandra, súper interesante, habían hartos temas que todavía podríamos profundizar más, porque me interesó. Voy a ir a entrar a www.caminolibre.cl. Quizá usted también se motive ahora y diga, ¿qué pasa? Es que no sé tampoco cuál colegio elegir, qué modalidad elegir. Converse también con los distintos colegios que ofrecen, ¿cierto? Aquí tenemos a Camino Libre, que nos está dando esta tremenda oportunidad, y recuerde que ya empezaron las matrículas, empiezan desde ya, pues estamos en septiembre, exactamente. Así que si usted quiere esta alternativa, converse con alguien, salga de duda, quizás probar, no lo sé, ahí tienen que ver este cambio de paradigma que es difícil para todos, dar el paso, pero es muy, muy interesante y una excelente alternativa. Muchas gracias, Ricardo, también. No, gracias Sandra por la mirada que realizaste del Colegio Camino Libre. A ver si nos reunimos después también, sacar más dudas sobre este tema de colegio online. Y a ver, como por ejemplo, oye, mira, tienen estas secciones, los niños de tanto edad hacen esto, como para que nos vayamos poniendo y viendo tu página. Así que podríamos seguir abordando este tema que da para muchísimo más. Muchas gracias, Ricardo Neira, Sandra Concha, un gusto. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día. Nosotros no nos separen, le decimos que no se separen nuestra compañía porque volvemos de inmediato con más TN contigo. Muchas gracias, Sandra y Ricardo. Gracias.